en constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2:07. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca analizar, aprender, debatir sobre las cosas que pasan en Costa Rica y en el mundo. Hoy hay varias noticias importantes. Una de ellas, por supuesto, es uno de los anuncios que hace el Instituto Costarricense de Electricidad, que, primero voy a saludar a Alex Rivera, nuestro compañero jefe de información. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes también a quienes sintonizan Matices a esta hora y por supuesto que se forman una opinión sobre los diversos temas de Costa Rica y el mundo. Hemos hablado en Matices ya de bastantes temas costarricenses y también hemos analizado situaciones internacionales como ISIS, el ébola y bueno, hoy venimos con otro tema, ya usted lo adelantó, que es esto de lo que hoy se anuncia en el Instituto Costarricense de Electricidad, lo que dice el presidente también, que ha generado también un poco de discusión. Sí, porque hoy tenemos planeado hablar de cómo ha afectado las tarifas eléctricas al sector empresarial. Ese es el tema de fondo. Justamente cuando vamos a hablar de este tema, el ICE hace una conferencia de prensa esta mañana, muy técnica, muy densa. Los medios, incluyendo a Monumental, pero los otros medios también, interpretamos que el ICE estaba solicitando un aumento de 13.2% para las tarifas eléctricas. De alguna forma nos reclaman que no entendimos bien la conferencia de prensa, porque justamente en esta situación, ¿verdad?, está el presidente anunciando una ampliación de operaciones de Amazon en Costa Rica. Al mismo tiempo el ICE hace una conferencia de prensa donde los medios entendemos que se va a solicitar un aumento de 13.2% en las tarifas eléctricas. Se le pregunta al presidente que sorprendido, dice, no sé de lo que me están hablando. Entonces interpretábamos que más bien le metieron ruido a el anuncio que hace el presidente Solís. Sin embargo, después en el Consejo de Competitividad a las 11 el presidente se compromete y dice, no, las tarifas eléctricas no van a subir. Y ahora vamos a intentar aclarar toda esta información en Matices. Isel Martínez, nuestra productora, está aquí con nosotros. Isel, buenas tardes. Buenas tardes, Randall, Alex, y a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de 93.5 y en horas de la noche a través de Canal 2, la imagen de la radio. Y en efecto, a eso fue lo que dijo básicamente el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, sí, en el foro de competitividad con varias cámaras empresariales, que es precisamente que dentro de los próximos 18 meses se cree no se va a haber aumentos eléctricos, que fue contrario a lo que se percibió en primera instancia en esa conferencia de prensa. Sí, un montón de medios titulamos igual esta mañana tarde sobre el aumento de 13.2%. Cuando nos detenemos y empezamos a preguntar después, pareciera que efectivamente no van a aumentar las tarifas. Entonces vamos en este programa a tener a alguien del ICE, ya sea don Carlos Obregón, el presidente ejecutivo, o don Francisco Garro, el director de planificación financiera del Instituto Costarricense de Electricidad, para que de primera mano nos aclare la situación. Después de esto vamos a hablar con tres personas sobre la afectación que tiene las tarifas eléctricas en la competitividad. Don Daniel Solís, asesor de Cadexco en temas financieros, y Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Alex, las tarifas eléctricas, independientemente de que suba o no suba, que ahorita se lo aclaramos con información de primera mano,
siguen siendo uno de los elementos que dañan de alguna forma la competitividad de nuestro país. Claro, es una preocupación muy grande que tienen los empresarios también, no les permite ser competitivos si las tarifas eléctricas aumentan y aumentan, pero independientemente de si aumentaron o no las tarifas eléctricas que ya, o si van a aumentar, que ya lo vamos a conocer, lo que sí hay que decir, Randall, es que hay un problema de comunicación serio en el gobierno, ¿no? Que el presidente del ICE comunica en esta conferencia de prensa, los periodistas entienden de alguna manera, el presidente no sabía de esta conferencia de prensa del ICE, le agarró por sorpresa en Amazon, y bueno, aunque el ICE es una institución autónoma, me imagino yo que hay cierta coordinación, ¿no? Para que estén en la misma sintonía. Y eso es parte también de la incertidumbre que se da en el ambiente, porque aquí el fondo, y es una de las cosas en las que vamos a precisar en este programa, es que evidentemente las tarifas eléctricas han sido un obstáculo para los sectores empresariales. La OCDE y la Organización Mundial del Comercio han advertido que uno de los factores que están en contra de la competitividad del país son las tarifas eléctricas. Entonces es un tema al que también hay que prestarle importante atención. Sí, y la matriz eléctrica, el presidente Solís ha sido claro en Hablemos de la Matriz Eléctrica, y el Estado de la Nación, que está preparando, insisto, su 20ª entrega, ha sido muy claro. Nosotros no hemos cambiado nuestra matriz energética, no aprovechamos las energías, por ejemplo, la eólica, apenas aprovechamos un 26% de la energía que se puede producir, ¿verdad? Entonces, todo esto, que lo hablaremos próximamente en el tema de carbono neutralidad, pero todo esto viene también a complicar el escenario ambiental. Y hay proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, el de contingencia eléctrica, Otto Guevara, para explotar el recurso geotérmico, inclusive en los parques nacionales. Hay varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. El gobierno intenta generar todo un diálogo para discutir cuál debe ser la matriz energética, una discusión que no se da en el país desde hace muchísimos años. Y pues bueno, lo que finalmente resienten las personas es que mientras sea esta discusión y estos meses, les sigue impactando en el bolsillo, porque sube todo, sube la electricidad, suben los precios de la canasta básica, y bueno, los salarios no necesariamente suben lo que tienen que subir. Y es un sentimiento, uno podría decir generalizado, ¿verdad? No creo que alguien, un trabajador, diga lo contrario. De hecho, es tal el ruido, y estamos esperando simplemente contactar a alguien del ICE, pero es tal el ruido que generó este tema que Mario Redondo, el diputado, en este instante está tuiteando que el ministro de Ambiente y Energía, que está en este instante en la Comisión de Asuntos Hacendarios, dice que él no entiende lo que hizo hoy el presidente ejecutivo del ICE, y hay que recordarse que el ministro de Ambiente es el rector, ¿verdad? Entonces, pues no ha quedado para nada claro qué es lo que pasa. Tenemos ya a alguien a don Francisco Garro. Don Francisco, bueno, antes de ir con don Francisco, vamos a hacer nuestro boceto para ubicar el tema, y después vendrá don Francisco, que tendrá todo el espacio del mundo, por supuesto, para aclararnos y aclararle a la opinión pública qué fue lo que se informó esta mañana. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Esta mañana, en una conferencia de prensa, don Carlos Obregón, presidente ejecutivo del ICE, anunció lo que los medios entendimos como un incremento en el precio de la tarifa eléctrica sin combustible por 13,2%. El presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, manifestó que este ajuste incluye importaciones y compra de generadores privados para disminuir el consumo de combustibles en la generación de la electricidad. A nivel de distribución estamos pidiendo, pues a nivel de cliente, estamos pidiendo un incremento del 13,2%. Eso incluye importaciones y compras a generadores privados para disminuir lo que es el consumo de combustibles. Si ustedes observan, ese incremento que nosotros solicitamos está por debajo de este nivel que se había fijado en el tercer trimestre. Por otra parte, aquí estamos considerando, repito, las compras de generación al Centroamérica, y aquí arriba en la parte superior estamos considerando
lo que son las compras de combustibles que el ICE considera que va a tener en el año 2015. El presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, indicó que la solicitud de incremento obedece a las necesidades que tiene la entidad para satisfacer la demanda del servicio eléctrico. Obregón indicó que el ICE tiene interés en que la Junta Directiva de ARECEP valore distribuir el costo variable de combustibles a lo largo del año para que no existan fluctuaciones. Según el presidente ejecutivo del ICE, la entidad realizó un análisis para que el próximo año el kilovatio cueste 91 colones. El año entrante, para poder seguir nosotros con los recursos necesarios y cumpliendo con todos los compromisos, entonces tenemos la estimación, una solicitud del incremento que les dije del 13.2% y una posible estimación de combustibles que tiene que ser verificada con las condiciones hidrológicas y con lo que apruebe finalmente ARECEP, pero que nos llevaría al mismo nivel tarifario de tarifa que se tiene en el tercer trimestre del año 2014. Bien, por su parte, el presidente Luis Guillermo Solís dijo después que él sostiene que no habrá ningún cambio en las tarifas hasta tanto se cumplan los 18 meses de diálogo sobre el costo de la energía eléctrica. El mandatario explicó que lo que pasó fue que el ICE está previendo los gastos por si fuera necesario recurrir a un incremento una vez vencidos estos 18 meses, el cual está obligado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARECEP. Esta medida de año y medio fue dada a conocer por el Ejecutivo durante el Consejo de Gobierno del 1 de julio. Bueno, y escuchemos al presidente Solís hoy, quien reitera su compromiso con los miembros del sector empresarial cuando se presentó la firma hoy en la mañana del Consejo de Competitividad. Quisiera aprovechar esta ocasión que están aquí todos los presidentes de la empresa privada, y los medios de comunicación para adelantar un par de temas que son más propios de la conferencia de prensa que vamos a tener después, pero en vista de que están aquí un grupo tan importante de dirigentes empresariales, quisiera aprovechar para comentar de una vez. La primera es que me sorprendió, saliendo de la inauguración de la nueva etapa de ampliación de Amazon, ahora en Lagunilla de Heredia, la noticia de que había un aumento previsto para el año 2015 en las tarifas eléctricas, que había sido anunciado en conferencia de prensa por don Carlos Obregón. A mí me sorprendió aquello porque no tenía noticia de que eso fuera así, y afortunadamente no es así. No va a haber un cambio en lo que ya habíamos señalado de aplanamiento de las tarifas por 18 meses, tal y como se señaló en su oportunidad. Lo que pasa es que don Carlos tenía que adelantar para el día viernes como máximo plazo las previsiones para después de los 18 meses, si es que fuera necesario aumentar tarifas, no porque vaya a hacerlo, sino porque podría necesitarse si es que tuviéramos un evento catastrófico con el clima, etcétera, y fuera necesario importar utilizar mucha más energía fósil, que esperamos no sea necesaria, porque entre otras cosas confiamos plenamente en que la entrada en vigencia de la planta de Reventazón mejorará la condición de nuestros ríos y la producción de energía hidroeléctrica, y por lo tanto no será necesario hacer eso. Pero había que hacer una previsión, y la previsión la hizo el ICE. No hay cambio entonces en el tema del costo de las tarifas. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2:21. Tenemos en línea telefónica y quiero agradecerle primero a don Elber Durán, vocero del Instituto Costarricense de Electricidad, y luego a don Francisco Garro, quien es director de Planificación Financiera del ICE. La idea de Monumental y de Matices es informar con veracidad, y queremos aclarar esta tarde si fue que nosotros entendimos mal, que se dio mal la información, lo que sea, pero que nosotros tengamos, y ustedes como nuestros oyentes y televidentes, que es efectivamente hay aumento, no hay aumento, que nos expliquen con calma. Don Elber, le agradezco que esté con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal, Randall y oyentes de Matices y Radio Monumental? Gracias por compartir este espacio y darnos la oportunidad. Estoy con Francisco Garro y vale la pena, sí, la oportunidad para aclarar algunas cosas que tal vez no fueron suficiente o adecuadamente o dichas o interpretadas. Así que muchas gracias por este espacio.
Gracias, don Elber, a usted también y por supuesto a don Francisco. Con calma, con la calma que nos permite Matices, que tenemos bastante tiempo, por favor cuéntenos ustedes qué es lo que se anunció hoy en conferencia de prensa. Bien, brevemente quisiera puntualizar con absoluta claridad para los oyentes de su programa y de Monumental: no hay variación alguna en el precio final de la electricidad. El ICE está cumpliendo con un requisito de ley de plantear un ajuste tarifario ordinario, y ese ajuste, que ahorita don Francisco con toda su experticia nos va a explicar, es a lo interno de la fórmula, en donde básicamente es bueno saber que el precio final tiene dos componentes, que es todo lo que es sin combustibles y luego el tema de los combustibles para generación térmica. Al haber datos que indican un cambio importante en el recurso disponible más barato, como es las fuentes limpias, el agua, el eólico, etcétera, evidentemente los datos le dicen al ICE que hay que reformular los porcentajes, y se le pide a la ARECEP que cambie esos porcentajes. En lo básico, para decirlo en sencillo, se pide que se aumente un porcentaje de la tarifa sin combustibles, y eso se compensará con la menor compra de combustibles para generación térmica, y eso se plantea para que se aplique a lo largo de los próximos meses, que se proyecte en el tiempo. Pero para tener absoluta claridad y para que no se haga más ruido de la necesaria, porque hay gente que le gusta hacer ruido por naturaleza, otros por reacción y otros por entretenimiento, en estos temas tan serios no debe haber ruido, debe haber todo un esfuerzo por clarificar. Y lo que podemos decir desde el ICE es que lo que hoy se planteó es una fórmula de obligación de ley que no impacta para nada, como no ha impactado en los últimos meses, la tarifa eléctrica plana que ha venido estando vigente, y que la idea es que permanezca vigente, como se comprometió el gobierno del presidente Solís y el ICE, hasta diciembre del próximo año. Y ustedes, don Elber, convocan esta conferencia de prensa esta mañana previendo que existiera alguna confusión en los términos que son bastante técnicos, eso sí, adelantándose, digamos, o intentando adelantarse a una posible confusión, don Elber. Sí, porque por lo general este tipo de tema casi que de automático plantea posiciones, ¿verdad? Bueno, tocan las tarifas, es decir, es porque las van a subir. Y muchas veces, aunque hagamos el esfuerzo por anunciarlo de la manera más cuánime posible, se genera un ruido inevitable. Y quisimos dar los elementos de juicio a la ciudadanía para que comprendiera que la gestión que estaba haciendo el ICE tiene un sentido, es una obligación, es una necesidad, pero no va a impactarlo en su bolsillo. Así que eso es lo que nos interesaba. Bueno, ¿verdad? Don Elber, muchas gracias por esa introducción. Y vamos a hablar precisamente de los detalles ya más técnicos, lo decía bien don Elber, con expertise que tiene don Francisco Garro, quien es director de planificación financiera del ICE. Don Elber, muchas gracias. Aquí estamos, con mucho gusto, don Francisco. Muy buenas tardes. Vamos a tratar de simplificar al máximo para no entrar en detalles, podrían más bien enredar las cosas. De simplificar un poquito qué es lo que ha ocurrido. Es importante tomar en cuenta que la tarifa eléctrica tiene dos componentes. La tarifa, que es lo que corresponde a los gastos de operación, mantenimiento, compra de energía a generadores privados, importación de energía, depreciación, todo eso es la tarifa, digamos, básica. Y sobre esa tarifa básica hay un componente que tiene que ver con los combustibles que se utilizan para la generación térmica. Okay. Entonces, por ejemplo, si digamos podemos verlo en términos de un salario. Si una persona gana 60,000 colones de base y gana de comisiones 40,000, por ejemplo, su salario total es 100,000, ¿de acuerdo? Ahora, yo puedo subirle su salario básico, en lugar de 60,000, pagarle 80,000, y entonces le reduzco las comisiones.
a 20.000, de tal manera que los 80 más los 20 me den los mismos 100.000. Entonces, es una cuestión de componentes. Yo puedo subir la tarifa básica del ICE y disminuir en igual proporción, en una proporción similar, los combustibles. Ahora, ¿por qué es esto? Porque el ICE va a comprarle energía a generadores privados más de lo que ya venía comprando. Hay 4 plantas nuevas que ingresan en el 2015, 220 megavatios de plantas que son eólicas, que van a venderle energía al ICE, y entonces el ICE va a tener que comprarle a esos generadores privados, va a importar energía siempre y cuando sea más barata que generarla con plantas térmicas, y entonces va a reducir la cantidad de combustibles que va a utilizar para la generación. Eso nos permite decir que la tarifa final, lo que paga el cliente, no se va a modificar. Ese es un compromiso que el ICE adquirió en junio de este año. O sea, en junio se hizo un compromiso con el gobierno de la República de que el ICE, aunque el ICE no es el que fija las tarifas, quien las fija es la autoridad reguladora, pero que el ICE se comprometía a proponerle a la autoridad reguladora una tarifa estable desde el 1 de julio del 2014 hasta el 31 de julio del 2015. No sé por qué hemos tratado de explicarlo esto muchísimas veces, lo hemos dicho muchas veces, y la gente sigue siendo, no sé, hay algo que no le está llegando, pero el asunto es que la tarifa final no va a tener ningún impacto desde el punto de vista de propuesta del ICE. Más bien, en el mes de octubre, o sea, ya a partir del 1 de octubre, hubo una disminución en las tarifas del sector electricidad de 3.3%. De eso casi no se ha dicho nada, pero las tarifas bajaron ahora el 1 de octubre. El compromiso del ICE, por ejemplo, para un cliente que consume 200 kilovatios hora, el precio que estaba pagando el cliente residencial es de 91 colones por kilovatio hora. Esos 91 colones por kilovatio hora corresponden a 71 colones de la tarifa básica y 20 colones de la tarifa de CBC, de combustibles. Total 91, o sea, 71 colones de la tarifa básica más 20 colones de combustibles, igual 91. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Estamos aumentando la tarifa, que es la de los 71 colones, pero disminuyendo la otra parte, que es lo de 20, para que vuelva a dar 91. Entonces, no es cierto lo que se está diciendo de que el ICE está aumentando las tarifas finales. Lo que está haciendo es un reacomodo interno dentro de los componentes de la tarifa, una parte sin combustibles y otra parte con combustibles. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque la ley 7593, que es la ley de la autoridad reguladora, exige a los regulados presentar al menos una vez al año una solicitud tarifaria ordinaria. Eso es lo que estamos haciendo. Y el cargo variable de combustible es una fórmula automática de ajuste trimestral. Entonces la autoridad reguladora necesita revisar trimestralmente el cargo variable de combustible. Sabemos que, por ejemplo, en el año 2015, en el primer trimestre del año 2015, se van a consumir más combustibles para generación térmica comparados con los combustibles que se van a utilizar en el cuarto trimestre del próximo año. ¿Por qué? Porque en enero, febrero y marzo, abril, mayo y junio, en esos 2 trimestres se consumen más combustibles porque estamos en la época seca, no tenemos agua en las plantas hidroeléctricas. Entonces, en los meses de julio a diciembre casi no se consumen combustibles. Entonces, el ICE puede solicitarle, y de hecho así va a hacer con la autoridad reguladora, de trasladar esos sobrecostos que van a haber en los 2 primeros trimestres del próximo año a los últimos 2 trimestres del próximo año, de tal manera que la tarifa se mantenga estable, que se mantenga plana. El compromiso del ICE es ese. Ahora, queda en manos de la autoridad reguladora tomar en consideración, como lo hizo en junio, ¿verdad?, cuando nosotros le solicitamos trasladar combustibles del año 2014 para el 2015. Si no, el aumento que hubiéramos tenido a partir del 1 de julio hubiera sido de un 25%. Lo que nosotros hicimos ante la Junta Directiva de la autoridad reguladora, el ICE, la solicitud del ICE, fue de 45.000 millones de colones que teníamos de rezagos de tarifas, que incluso venían desde el año 2012, porque eran rezagos de combustibles que no habían sido aprobados por la autoridad reguladora en esos años, sino que fueron aprobados para recuperar en el año 2014.
De esos 45.000 millones, nosotros le solicitamos a la ARECEP que solamente se rebajaran, que se tomaran en consideración 24.000 millones. De los 45.000, solo 25.000 millones en el tercer trimestre para tener la tarifa plana. Le solicitamos también a la ARECEP que 7.000 millones se cobraran en el cuarto trimestre y que además los 13.000 restantes se cobraran en el año 2015, distribuidos en los 12 meses de 2015. O sea, que el ajuste de 45.000 millones, que si hubiera entrado en el mes de julio hubiera sido un impacto muy fuerte para el cliente, lo que hicimos fue distribuirlo en 18 meses, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre del 2015. Ese fue el compromiso del ICE y lo está cumpliendo. El ICE lo está manteniendo. Don Francisco, muy buenas tardes. Le saluda Alexander Rivera. Le quería preguntar, si bien entendí en todo esto que usted nos menciona y lo que nos decía don Elbert hace pocos minutos, esto se trata de un trámite que se realiza todos los años y finalmente no va a impactar en el bolsillo de los costarricenses. Yo quisiera conocer, si es así, por qué es que se convoca una conferencia de prensa para hacer el anuncio, y si más bien no cree usted, don Francisco, que el ruido que ha generado todo esto inició desde el Instituto Costarricense de Electricidad cuando hace el anuncio don Carlos Obregón. Vea que dicha que usted me pregunta eso, y eso me permite responderle. Gracias a programas como este, nos permite explicarlo antes de que se haga un enredo más grande. Porque si nosotros llevamos la solicitud tarifaria el próximo viernes, por ejemplo, a la autoridad reguladora, inmediatamente va a salir comunicados de prensa, van a salir noticias de que el ICE presentó un aumento de tarifas y no vamos a tener la oportunidad de explicarlo. Con un comunicado de prensa o con una conferencia de prensa como la que se hizo hoy, nos da la oportunidad de explicar de antemano que eso no es un impacto en el cliente final, gracias a estos programas que permiten aclararle a la gente. Porque si nosotros lo hacemos simplemente por mero trámite y eso llega el viernes a la autoridad reguladora y sale a la prensa al día siguiente, sale como que el ICE está pidiendo un aumento de un 13% y que las tarifas a partir del 1 de enero van a subir y todo eso, no vamos a tener, digamos, de forma proactiva cómo explicar a los costarricenses lo que estamos haciendo. Esa era la razón de la conferencia de prensa, esa es la razón de todas estas explicaciones, y más bien gracias a ustedes por permitirnos explicarle a la gente que realmente el impacto en el cliente final es de cero. O sea, la propuesta del ICE es mantener una tarifa plana hasta el 31 de diciembre del 2015, y si puede bajar, pues que sea lo mejor, que baje. Si hubiera razones para bajarla, pues habrán las razones para hacerlo. Lo que sí no estamos asumiendo como una obligación o algo que tengamos que hacer es que la tarifa suba. Eso no lo vamos a hacer, eso no lo estamos poniendo nosotros ni siquiera dentro de nuestros planes. El plan del ICE es el compromiso asumido con el gobierno de mantener una tarifa plana hasta el 31 de diciembre. Yo agregaría esto, si me lo permite, Alexander. Adelante, don Alberto. Que primero está claro, no hay aumento alguno, ni ajuste, ni cambio en las tarifas eléctricas de los ciudadanos. Lo que está haciendo el ICE es responsablemente explicando lo que va a solicitarle a ARECEP. ARECEP es la que finalmente tendrá que tomar una decisión. Y sobre el tema, siempre he creído que para la gente es mejor más y mejor información que insuficiencia en la información o ruido en lugar de información. Y en ese sentido hemos querido hoy hacer este esfuerzo, y en buena hora que personas como ustedes responsablemente nos permitan llevar este encuadre claro a los ciudadanos a través de la radio. Don Francisco, quería preguntarle también, y don Elbert, si se conocía con antelación de esta conferencia de prensa y se hizo precisamente para evitar el efecto contrario posterior cuando ustedes enviaran esto a la ARECEP, porque es que no se le comunica al presidente Solís y se le deja de alguna manera indefenso. Cuando los periodistas le preguntan en otra actividad en Amazon, el presidente no sabe qué responder porque no había una comunicación con el ICE. Y la segunda consulta se las hago de una vez. La promesa del ICE es tener una tarifa plana hasta diciembre de 2015. ¿Qué factores externos al ICE podrían hacer que este plan no se cumpla? Porque esta es la promesa del ICE, pero ¿qué podría incidir para que no la tarifa plana se vea modificada antes de diciembre del 2015?
Bueno, sobre lo primero tal vez yo lo que diría es, bueno, tratamos de hacer nuestra tarea lo mejor posible. Siempre la coordinación puede ser mejor. Había un conocimiento al mayor nivel sobre la posición del ICE, tal vez no con el nivel de detalle, pero sí se sabía algo desde un principio y desde el año pasado. Las tarifas no iban a variar. Nada que fuera a decir el ICE iba a cambiar eso que el ICE ha venido cumpliendo. Tal vez a veces nos ponemos muy nerviosos o simplemente pues no nos damos el tiempo suficiente como para darnos el chance de enterarnos mejor. Pero todo lo podemos hacer mejor en adelante. Estamos afinando los vínculos de coordinación y comunicación con Casa Presidencial y de ellos con nosotros, aunque somos una institución autónoma, sí tenemos esa responsabilidad y tenemos esa disposición. Eso en cuanto a la parte de la comunicación. Sí, en cuanto a la otra parte de la pregunta, sí, uno aquí tenemos que ser claros que nadie puede asegurar 100% algo, o sea, más cuando dependemos de combustibles que son importados, que dependemos del precio internacional del petróleo, que dependemos de un tipo de cambio, pero nosotros hemos hecho toda esa estimación con base en un escenario, digamos, lo más realista posible. Estamos asumiendo un periodo, digamos, un verano muy seco, un año seco el próximo, que vamos a consumir 51.000 millones de combustibles, 51.000 millones de colones en combustibles para generación térmica. Estamos asumiendo que vamos a importar 19.000 millones de colones de los países vecinos en energía. Entonces estamos asumiendo un escenario que sea lo más realista posible y bajo eso hicimos las estimaciones. Pero bueno, pueden pasar cosas. No sabemos qué podría ocurrir, de desastres naturales, el precio de los combustibles del petróleo puede dispararse por una guerra en el Medio Oriente, el tipo de cambio puede dispararse, o sea, son cosas que son totalmente incontrolables. O sea, uno hace una estimación con base en una realidad y estresada un poquito, o sea, tampoco es una estimación muy alegre de que nos va a sobrar cosas, nos va a sobrar de combustible, nos va a sobrar de energía en el mercado centroamericano. Hay que tomar en cuenta que el mercado eléctrico centroamericano es eso, un mercado. Puede haber energía disponible, puede ser que no haya energía disponible, puede ser que los precios del mercado eléctrico sean diferentes a lo que nosotros estimamos. Hay muchas variables que entran en juego, pero sí le puedo asegurar que nosotros hacemos la mejor estimación, utilizamos los tipos de cambio que estimamos a futuro, vemos cuáles son los precios internacionales del petróleo, hacemos análisis futuros, pero nadie tiene una bola de cristal para ver qué puede ocurrir. En este momento esa es la estimación y bajo esa estimación nosotros vamos a trabajar y tenemos el margen de maniobra también para que en caso de que hubiera una cosa, digamos, fuera de lo normal, siempre dentro de algunos parámetros podamos trasladar para el año 2016 algunos de esos costos, que es cuando entra la planta hidroeléctrica de Reventazón y ya no vamos a tener tanto problema por uso de combustibles en el verano para generación térmica. Don Francisco, buenas tardes. Le habla Isel Martínez. Precisamente en función a eso, porque ahí usted cita factores que son muy importantes. Costa Rica, la economía al menos depende mucho de lo que es la compra de combustibles en el exterior, y también el cambio climático es algo que evidentemente está afectando mucho, no solo a Costa Rica, sino también al mundo. En este caso, ¿se cuenta con algún plan B para que en caso de que se tengan que incrementar los combustibles antes del 31 de diciembre, no se dé un ajuste tan drástico? Eso es lo que le decía al final de mi participación anterior. O sea, tenemos, primero, no esperemos, no hay que ser tan pesimista de que va a pasar algo tan grave, digamos, con el tipo de cambio o con el precio de los combustibles o una guerra en el Medio Oriente, una cosa, o sea, eso sería ya ser un poco pesimista, pero sí existen variabilidades. Estamos hablando de estimaciones, de proyecciones, y toda proyección tiene un más menos, cada proyección tiene un margen de error. Esos márgenes de errores, que estando dentro de ciertos niveles controlables, pueden trasladarse hacia el año 2016, como hicimos con este año 2014, que trasladamos 13.000 millones de colones para el año 2015. Entonces, el ICE estaría, como asumió ese compromiso con el gobierno de mantener una tarifa plana, estaríamos dispuestos a hacer una solicitud de trasladar algún remanente, algún costo adicional que saliera en el año 2015,
para el 2016, que es cuando ya entra la planta hidroeléctrica Reventazón, y ya prácticamente para ese año y el siguiente ya había muy pocos combustibles que consumir para generación térmica. Entonces yo creo que existe, siempre que haya muy buena voluntad de parte de la autoridad reguladora, de parte del ICE, de parte del gobierno, de parte de los mismos costarricenses, de trabajar en esa dirección, de mantener una tarifa estable. Y yo creo que se tienen los mecanismos, se tienen las herramientas para hacerlo, y tenemos perspectivas digamos positivas para eso, porque realmente lo que ha ocurrido en los últimos 2 años con las tarifas, que sí han subido, es producto de rezagos tarifarios que venían desde el año 2007, 2008, 2009, venían trasladándose rezagos tarifarios para años siguientes. Con la entrada en funcionamiento de la metodología del cargo variable de combustible, se logró recuperar el ICE financieramente de todos esos rezagos tarifarios que habían del 2011 y 2012. De hecho, en este año 2014 estamos recuperando 44.000 millones de combustibles que fueron consumidos por el ICE en el año 2013 y en el 2012. Entonces, eso es lo que la metodología del CBC le permite al ICE, recuperar trimestralmente. Ya para el próximo año, con excepción de esos 13.000 millones que decía yo, que son de este año, que solicitamos a la autoridad reguladora trasladarlos al 2015, ya no vamos a tener más rezagos. Ya el CBC se va a estabilizar, las tarifas se van a estabilizar, y lo que esperamos es más bien mantenerlas, y si es posible irlas disminuyendo conforme tengamos alguna oportunidad para hacerlo. De hecho, casi nadie habla ahora, pero en el cuarto trimestre hubo una disminución de un 6,5% en las tarifas del sistema de generación, y hubo un 3,3% de disminución en los clientes. El kilovatio hora pasó de 91 colones a 88 colones en este momento, ya en octubre. Entonces, esas son las variaciones hacia arriba o hacia abajo que esta metodología permite. Lo que sí nosotros estamos comprometidos es que no vamos a hacer ninguna solicitud que esté por encima de esa tarifa tope que nos fijamos en el mes de junio y que entraba en vigencia a partir del 1 de julio. Don Francisco, a mí me alegra muchísimo tener el tiempo para que ustedes nos expliquen esto, primero porque es un tema denso, no crea, para los que no estamos en relación directa todos los días con el ICE, es un tema denso en primera instancia, pero además porque justamente conversando con usted, yo estaba revisando en este instante en Twitter el resto de medios de comunicación, y prácticamente todos estábamos titulando exactamente igual, que las tarifas aumentarán, y ahora sirva para aclarar, pero además para aclararle a algunos oyentes que tienen algunas dudas. Creo que ya esto lo contestó, y si no usted me corrige, pero nos está diciendo un oyente, que es Johan Muir. El ICE se compromete a no subir la tarifa hasta el 31 de diciembre del 2015. Se pregunta el qué pasará después de esa fecha. Aumento fuerte para compensar en 2016. Me pareció entenderle de su intervención anterior que en esa fecha entra una nueva planta hidroeléctrica, lo que baja la presión sobre el ICE para seguir comprando combustibles. Exactamente, que he dicho que esas son las preguntas que permiten explicar y reafirmar las cosas, ¿ah? Y eso es muy importante. Y por eso la importancia de programas como estos, donde la gente pueda participar y preguntar. En el año 2016, en el primer trimestre del año 2016, entra la planta hidroeléctrica Reventazón, son 305 megavatios de potencia. Esa es una planta hidroeléctrica que va a eliminar la presión de consumo de combustibles. Las plantas térmicas hay que tomar en cuenta que son importantes, son las plantas que entran en emergencias. Uno, por ejemplo, un país debe tener estaciones de bomberos y debe tener ambulancias, y lo que espera es tenerlas ahí pero no usarlas nunca, ojalá no usarlas. Eso es el costo que tenemos con las plantas térmicas. Nosotros tenemos que tener plantas térmicas porque puede haber un verano muy seco, porque puede ser que haya un mantenimiento de una planta hidroeléctrica o una falla en alguna de las plantas. Esas plantas térmicas es la garantía, esos son los carros de bomberos y las ambulancias que tiene el ICE para garantizar el suministro, porque es el ICE es el obligado a suministrarle la energía a los costarricenses. Vea que no hemos hecho racionamientos, no hemos hecho pagones. En los demás países centroamericanos se están haciendo racionamientos, a pesar de que los gobiernos le dan a las empresas eléctricas millones de dólares para que no suban las tarifas, y seguimos siendo competitivos a nivel centroamericano. Entonces,
esa pregunta es importante porque cuando entre reventazón vamos a tener una ventaja. También se está haciendo ajustes en la planta de Cachí, que también son 60 megavatios más que son muy importantes. Entonces y viene además la construcción de Pailas 2 en geotermia, y está previsto y garantizado el financiamiento para Borinquen 1, Borinquen 2, que es geotermia, energía firme, además de un amplio porcentaje de incremento de generación eólica, y mucho de ello más bien de carácter privado, por ejemplo. Sí, todas son plantas de energía renovable, ¿verdad? Entonces no, ninguna de esas es una planta de diésel o de búnker. Yo creo que eso sí tiene que quedar bien claro, porque tal vez lo que cuesta entender aquí es por qué si el ICE hace un aumento, una solicitud de incremento, por qué la tarifa final no sube, ¿verdad? Esa misma pregunta me la hizo una colega, ¿verdad?, de ustedes en la mañana, y entonces yo le decía, bueno, tal vez veámoslo con un ejemplo práctico, ¿verdad? Le digo, si usted gana 700,000 colones de salario base y 300,000 de comisiones, ¿cuánto gana? Dice, 1,000,000 de colones. Exacto, 700,000 más 300,000, 1,000,000. Digo, ahora yo le voy a aumentar a usted el salario base de 700,000 a 800,000, pero le voy a bajar las comisiones de 300,000 a 200,000. ¿Cuánto sigue ganando? 1,000,000 de colones. Entonces, le hice un aumento en su salario base, pero su salario final sigue siendo el 1,000,000 de colones. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos solicitando un incremento en la tarifa sin combustibles, y eso se compensa con un ajuste trimestral en el cargo variable de combustible, de tal manera que se mantenga esa tarifa plana. Y las estimaciones que hicimos de combustibles y de importación de energía da para mantener esa tarifa plana. Lo que sí necesitamos es que cuando haya un exceso en alguno de los trimestres, se traslade para un trimestre siguiente. Eso es todo. O sea, es una cuestión de ir, es como hacer los pagos que uno tiene. Si una quincena a uno no le alcanza la plata, pues simplemente algún pago que tenía lo traslada para la quincena siguiente. Eso es lo que estamos haciendo. Y el ICE se compromete a conseguir los recursos, porque eso sí le genera un problema de caja, porque el ICE tiene que pagarle al Recope la compra de los combustibles. Pero como tiene que pagarlo, entonces el ICE tiene que financiarse. Se financia y con alguna línea de corto plazo, y que se paga el trimestre siguiente. O sea, esos son mecanismos financieros que el ICE se está comprometiendo a hacer con tal de garantizar ese compromiso de mantener esa tarifa sin incrementos hasta el 31 de diciembre. Don Francisco, a mí me parece resaltar esto de la planta hidroeléctrica que entra en 2016. Actualmente, si nosotros agarramos al año la producción de energía del Instituto Costarricense de Electricidad, ¿cuánto porcentaje es producido por plantas térmicas, que son las que lo hacen con base en hidrocarburos? Eso depende del año. Hay años muy secos, hay años muy húmedos. Ha habido años en donde de toda la energía generada apenas un 1% es térmico. O sea, térmico, hablamos de búnker y diésel. Ha habido años, digamos, que puede llegar al 10%, puede llegar a un 12%, pero no es el componente más alto. Nosotros la mayor generación la tenemos con plantas hidroeléctricas, eólicas, geotérmicas, biomasa, es energía renovable. En este momento tenemos un verano muy seco y hemos tenido que consumir este año combustibles para poder garantizar el suministro de la energía eléctrica, y hemos tenido que importar energía. Tuvimos que importar alrededor de 36,000 millones de colones. Esa importación de energía, si hubiera tenido que generar con plantas térmicas, hubiera sido más cara, pero por dicha teníamos disponibilidad en el mercado centroamericano para poder comprar esa energía, y se importó. Por eso hicimos una solicitud a partir que entró en vigencia a partir del 1 de octubre, que también hubo resistencia de la gente, y también decía que el ICE estaba pidiendo 3.7 de aumento. También este mismo problema que estamos viviendo en este momento se vivió en ese momento, y más bien la tarifa bajó, porque a pesar de que hubo un incremento de 3.7% en la tarifa por la importación de energía, que ya entró en vigencia y está, más bien produjo una disminución en el precio final que pagan los costarricenses. Bajó de 91 colones a 88 colones. Entonces ve que no necesariamente hablar de que se está haciendo una solicitud de incremento significa un aumento en el precio final. Don Francisco, muchas gracias, de verdad ha sido muy, muy valioso para nosotros y para algunos oyentes, como Ale Garbanzo dice que buena explicación de parte del ICE acerca de las tarifas de electricidad. Gracias a Monumental por la
transmisión. Don Francisco, muchas gracias. Don Elber también. Mucho gusto. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de explicar. Yo creo que lo que hace falta es un poquito de información en la gente y estos programas lo que hacen es eso, educar a las personas en esta. Yo sé que tarifas es complicado, a la gente no le gusta el pago pero esa es la realidad y el compromiso del ICE se mantiene. Don Francisco, gracias. Don Elber también. Son las 2:52. Bueno, sido claro don Francisco Garro, a quien un día de estos invitaremos a Matices, porque queda, digamos, algunas preguntas, no el tema de las tarifas, sino ya el tema de la matriz energética queda pendiente, ¿verdad? De si hay alguna inversión proyectada, por ejemplo, para energía solar, o cómo aprovechar de buena manera otras fuentes como la energía eólica. El Estado de la Nación está previendo en su informe número 20, les decíamos que solo un 26% de toda la energía eólica aprovechable se está en este instante generando. Son las 2:53, vamos a la pausa y regresamos con más. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Son las 2:58 de la tarde. En una amplia explicación, don Francisco Garro nos estaba explicando y contando que el precio final, la tarifa final para el usuario no va a aumentar, sino es el componente. Uno podría tener, compañeros, algunas diferencias de criterio de por qué hicieron una conferencia de prensa para hablar de un cambio de composición de la tarifa, cuando la tarifa no va a impactar, y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Alex al principio, que tal vez el ruido venga precisamente de la conferencia de prensa, el día que habrían podido dejarle libre a don Luis Guillermo para que anunciara los 1,000 empleos y la disminución la solicitud de disminución de tarifas del combustible. Está con nosotros vía telefónica don Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario. Don Otto, gracias por atendernos, buenas tardes. Yo vi su tweet esta mañana criticando lo que todos entendimos del ICE, de que era un aumento en las tarifas de 13.2%, pero ahora nos amplían en un tema muy denso que no impacta la tarifa final, sino es un cambio de composición. Don Otto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall. Sí, efectivamente, la convocatoria que se hace hoy para esa conferencia de prensa y el anuncio que se le da a la ciudadanía en esa conferencia de prensa fue muy claro, que iba a haber un 13% de incremento en la tarifa a partir de enero. Sin embargo, eso generó una gran cantidad de ruido, efectivamente, como usted señala, en el Poder Ejecutivo, a tal punto que incluso yo vengo saliendo en estos momentos de la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde le pregunté al ministro de Ambiente, que era el que estaba hoy precisamente justificando su presupuesto, su papel en la rectoría sobre el tema de energía y en el tema de energía sobre el ICE, a lo que él reconoció que él era el jerarca rector de todo el sector de energía y que lo agarró por sorpresa la conferencia de prensa que se hizo hoy en la mañana, que efectivamente ese anuncio que hace el presidente ejecutivo del ICE no corresponde con el compromiso que el presidente asumió con todos los costarricenses en relación con mantener la tarifa eléctrica estable, y estable significa sin mayor variación a lo largo de los siguientes 18 meses, que hubo un problema de comunicación de parte, eso señaló hoy, ahorita hace poquitos minutos, el ministro del MINAE, un problema de comunicación por parte de el presidente ejecutivo del ICE, que iban a llamarlo para pedirle explicaciones, pero que sí, había una explicación técnica, básicamente en el sentido de que esto no se iba a traducir a un incremento de las tarifas. Le llamamos la atención al ministro de la Comisión de Asuntos Hacendarios sobre ese tema, varios diputados, y especialmente yo, y esperamos que efectivamente, así como dice el ministro, eso no se traduzca en un incremento en la tarifa eléctrica a partir de enero entrante para todos los costarricenses.
Don Otto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, le saluda Alexander Rivera. ¿Cómo está, Alexander? Muy bien, gracias a Dios. Hace pocos minutos nos decían el ICE que la tarifa plana se iba a mantener hasta el 31 de diciembre de 2015, es una promesa que ellos mantienen. Sin embargo, pueden factores externos alterar este plan que tiene el ICE. Usted presentó un proyecto de ley para permitir la exploración geotérmica, inclusive en parques nacionales. Yo le quería preguntar a usted, que ha estado de la mano con este tema energético, ¿qué medidas podría tomar de una vez el gobierno para que baje el precio de la factura eléctrica sin tener que esperar estos 18 meses que ha dicho el presidente Solís? ¿Qué medidas puede tomar desde ahora para que baje la factura eléctrica? Hay cosas que se podrían hacer en el muy cortísimo plazo, como por ejemplo, autorizarle a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz a comprar energía eléctrica a particulares. Una licitación que hizo hace poco la Compañía Nacional de Fuerza y Luz recibió, creo que 9 ofertas diferentes para aportarle al sistema eléctrico más o menos unos 40 megas en un plazo muy corto. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz ya está en posición de adjudicar, sin embargo tengo entendido que desde el ICE le han detenido ese acto final de adjudicación. Bueno, que finalmente adjudica quien corresponda. Ahí hay 40 megas que muy rápidamente podrían incorporársele al sistema eléctrico con tarifas que van cercanas a los 9 centavos de dólar el kilowatt hora. Por otro lado, otra de las medidas que podrían adoptar en un corto plazo sería cambiar y presionar en ARECE para cambiar el modelo tarifario para efectos de comprar electricidad con biomasa y especialmente con el bagazo de la caña, que es una energía que ingresa al sistema eléctrico en el verano, que es cuando se está quemando búnker y se está quemando diésel, con el precio más alto de la electricidad. Por otro lado, llegar a los topes que la legislación hoy tiene para lo que son BOTs, esto de construir, operar y transferir, que hay en esa posibilidad en el sector eléctrico, o lo otro que es solo construir y operar sin transferirle al ICE la planta, sino que nada más compra electricidad. Ese tipo de modelos, agotarlos hasta al techo, y por supuesto debería aprobarse en el menor plazo posible el proyecto de contingencia eléctrica que está en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, que es el que eleva el techo del 15 al 30% para la generación privada de electricidad, y con esto podrían muchos privados empezar a ofrecer más con fuerza de viento, con la fuerza del agua, y de tal manera que al ingresar al sistema eléctrico esa electricidad más barata, las tarifas van a tender a bajar, por lo menos en relación con esa última parte del 15 al 30 en el mediano plazo. Buenas tardes, don Otto, le saluda Isel Martínez. ¿Cómo está, Isel? Bien, por dicha. Don Otto, ¿cuán probable ve usted que se ejecuten alguna de estas medidas que usted está proponiendo a corto plazo? Yo espero que la primera parte de mi participación anterior, que tiene que ver con los 40 megas que ya licitó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que ya recibió 9 ofertas, que ya las valoraron, que lo único que queda es el acto de adjudicación. Yo esperaría que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz rápidamente tome esa decisión y le incorpore al sistema eléctrico esos 40 megas que van a ser producidos con la fuerza del viento, especialmente importante en la época de verano, y que podrían entrar en funcionamiento en los siguientes meses, durante el siguiente año. Esta es una medida que ya la pueden tomar. Eso es una decisión nada más administrativa. El presidente ejecutivo de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz podría tomar esa decisión, el gerente general y el presidente ejecutivo del ICE, como institución tal vez rectora sobre la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, es una especie de subsidiaria del ICE, avalar ese tipo de decisiones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que le mencionaba sobre la ley que se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que es la ley de contingencia eléctrica, me parece que el gobierno debería nada más instruirle a sus diputados en esa comisión que se sumen a la representante del Movimiento Libertario, del Partido Unidad Social Cristiana, de Liberación Nacional, para que sumando su voto se dictamine este proyecto en el menor plazo posible. Eso podría aprobarse ahora en el transcurso de mes de octubre, noviembre, y por dictaminado que lo convoque a sesiones extraordinarias el 1 de diciembre para que podamos rápidamente pasar por los días de mociones, que son 4 oportunidades para presentarle mociones al proyecto, de tal manera que ojalá en enero, febrero o a más tardar marzo pudiéramos estar votando ese proyecto. Ese proyecto va a permitir que a mediano plazo
haya un incremento importante de la participación del sector privado en la producción, y es una producción mucho más barata que la que el ICE tiene, y mucho más barata obviamente que importarla, como estamos haciendo ahora, mucho más barata que producir electricidad quemando combustibles fósiles. Y aquí tal vez quiero poner sobre la mesa algo que es muy paradójico. Las personas del Frente Amplio, me refiero a todos sus diputados acá y la dirigencia del Frente Amplio, e inclusive una parte importante de la dirigencia del Partido de Acción Ciudadana, que se oponen a la participación del sector privado en la producción de energía eléctrica, se oponen a que 1 kilowatt-hora más pueda ser producido por el sector privado. No dicen nada cuando nosotros importamos energía eléctrica que se importa de otros países donde es producida por el sector privado de otros países. O sea, no tienen problema con pagarle la energía eléctrica más cara a particulares, a productores privados de otro país, pero sí tienen problema en pagarle a productores privados aquí en Costa Rica. No tienen problema ellos con contaminar el ambiente quemando combustibles fósiles, generando también una fuga de divisas, generando también o produciendo electricidad a un precio carísimo, como es quemando combustibles, que el kilowatt hora sale a un poco más de 40 centavos de dólar el kilowatt hora. Entonces prefieren pagar 40 centavos de dólares, contaminar, facilitar la fuga de divisas, antes que comprarle a un productor privado a 8 centavos de dólar si es producida con viento, a 13 centavos de dólar si es producida con biomasa, con biopagazo de la caña, o a 14 centavos de dólar si es producida con la fuerza del agua. Eso es parte de lo que la dirigencia del Partido Frente Amplio, la dirigencia del Partido Acción Ciudadana deben explicar a los costarricenses. ¿Por qué están de acuerdo en seguir contaminando el país? ¿Por qué están de acuerdo con que la divisa se siga fugando? ¿Por qué no quieren que haya más inversión en Costa Rica que puede generar puestos de trabajo y bajar el precio de la luz? O sea, ¿por qué prefieren pagarle a privados de otro país que a privados en Costa Rica? Esas 3 preguntas deberían responderla la gente del Frente Amplio y del Partido de Acción Ciudadana, que se oponen a que el sector privado pueda participar un poco más en la producción de energía eléctrica en nuestro país. Don Otto, son las 3:08. Quisiera nada más preguntarle una cosa coyuntural. Se está anunciando en este instante en el CONAVI el cierre del CONAVI y la transformación en INTI. ¿Qué le parece? Bueno, ellos hablaron en campaña que iban a cerrar el CONAVI entrando nomás. A nosotros nos preocupa una tendencia de esta administración de básicamente cambiar el nombre de las instituciones. Ya nos lo propusieron con la DIS, dijeron que le iban a cerrar, se tomaron 5 meses de esta administración para presentarnos un proyecto de ley a la corriente legislativa donde le cambian el nombre a la DIS, de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, que es hoy, a la DIEN, la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional. Pero básicamente fue un cambio de nombre. Ahora yo no quisiera que estemos ante lo mismo, es transformar a un ente desconcentrado, un órgano desconcentrado del Ministerio de Obras Públicas, como es el CONAVI, en una institución autónoma, como podría ser este Instituto de la Infraestructura. Necesito ver el proyecto para ver finalmente qué es el cambio estratégico que están proponiendo. Una preocupación que nosotros siempre hemos externado es que no hay una clara rectoría del ministro de Obras Públicas sobre estos órganos desconcentrados, que lamentablemente la forma en que se fueron creando empezaron a operar como islas. Tenemos el Consejo de Vialidad, tenemos el Consejo de Seguridad Vial, el Consejo Técnico de Aviación Civil, el Consejo de Transporte Público, tenemos el Consejo Nacional de Concesiones. Todos estos son órganos desconcentrados del MOP, donde el ministro tiene un asiento en esa junta directiva, pero es un asiento donde él es minoría en relación con otros actores que hay en esas juntas directivas. Y entonces el tema de la rectoría, el tema de la toma de decisiones, se afecta mucho con estos órganos desconcentrados. Entonces, que yo quisiera ver si se está replicando ese problema, el problema de la falta de dirección que se le pueda dar a una administración pública, en este caso a este instituto, si el ministro va a tener esa rectoría clara, que es lo que muchos clamamos. O sea, el ministro tiene que tener esa rectoría, que fue lo que le reclamé yo hoy al ministro de Ambiente. Él es el ministro rector sobre el ICE, y entonces me parece absolutamente anómalo que el presidente ejecutivo del ICE convocara una conferencia de prensa, anunciar lo que anunció, y el ministro no estuviera enterado, que se enterara por la prensa. Esas son las cosas que no pueden, que no se deben, que no deben existir.
y sí, yo creo mucho en el fortalecimiento de los ministerios y en su papel rector. Así que, como les digo, en relación con esta propuesta, tendría que leerla y con la ilusión de que se retome la rectoría del ministerio en lo que es infraestructura vial. Don Otto, muchas gracias, de verdad, por brindarnos su reacción esta tarde. No, para servirles. Gracias, don Otto. Hasta luego. Hasta luego, son las 3:12 de la tarde. Bueno, ha quedado claro que el aumento no tocará el bolsillo de los costarricenses, es un cambio de metodología nada más, de componentes en el Instituto Costarricense de Electricidad. Queda clara también una falta de coordinación entre las entidades, ¿verdad? Y el presidente hoy lo expusieron feo. Estuvo muy feo expuesto. Y ni el ministro, entendiendo lo que dijo don Otto, ¿verdad? Ni el ministro sabe lo que estaba pasando en la conferencia. No, y el ministro y rector además los expone. Vea qué exposición más fea, la del presidente y la del ministro de Ambiente. Y don Elber lo reconoció, que tal vez hay detalles que pueden mejorarse en este sentido, pero ciertamente sí, el presidente se expuso de una manera fea. Yo no sé, si yo fuera el presidente, yo le diría a Recope, por ejemplo, cuando usted vaya a solicitar una disminución, avíseme un poquito antes. Y el Poder Ejecutivo anuncia que van a bajar los combustibles. Que por cierto, y no manda un comunicado de prensa. Hablando del presidente, hace pocos minutos la Comisión Brunca aprobó llamar a comparecer al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, sobre el futuro proyecto de Iquis. Y hablando también de energía, entonces irá a comparecer el presidente de la República a la Comisión Brunca, algo que no sucede con mucha frecuencia, que una comisión legislativa llame a comparecer a un presidente de la República. Sí, normalmente se tiene cierto respeto por su autoridad y su investidura en ese tema, ¿verdad? Y se evita tocarlo en esos temas. Y finalmente se dio a conocer Presidencia que ha destituido por entero a la Junta Directiva de Judesur y que nombra que va a entrar en funciones una junta interventora con lo que ellos denominan una intervención indirecta. Esto pasa en Costa Rica. En el mundo además se ha confirmado ya que hay 2 personas más aisladas por ébola en Estados Unidos. Thomas Eric Duncan falleció esta mañana, él fue la primera persona diagnosticada en Estados Unidos con ébola, falleció el día de hoy y ahora están aisladas el chofer de la ambulancia que lo trasladó a él y la enfermera que lo atendió de primera. Igual de laxos, increíblemente laxos han sido los controles en Madrid con Teresa Romero, la persona enferma de ébola que fue a un concurso con 20,000 usuarios más el día siguiente de limpiar la habitación aislada donde había fallecido uno de los misioneros españoles. Hizo eso, se fue de vacaciones, llamó al hospital, le dijeron que no, que fuera a su local más cercano, y bueno, los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, ahí están. Parece que se equivocó donde se quitó el traje y con el guante se rozó la cara. Y no era, digamos, no era una poca posibilidad de contagio, era mucha posibilidad de contagio. Ella le cambiaba el pañal a la persona enferma de ébola y recordemos, se traslada por fluidos corporales y después limpió la habitación unos minutos después de fallecido un misionero que el momento más activo del virus es justamente cuando fallece el portador. Incluso ya una epidemióloga que tuvimos la semana anterior aquí nos había explicado que la persona contagia o hay riesgo de contagio cuando ya empiezan a presentar los síntomas, ¿verdad? Mientras está incubando el virus no sucede el contagio. Sí, pero bueno, a mí me tiene asustado lo que ha pasado en España. Son controles tan laxos, pero increíblemente laxos. Y bueno, se acaba de confirmar, sacrificaron a Excalibur, el perro de la pareja. 3:15, vamos a la pausa, regresamos. Matices. Los tonos de la actualidad. Son las 3 de la tarde con 18 minutos. Muchísimas gracias por continuar en Matices, este repaso noticioso donde profundizamos y analizamos lo que sucede en Costa Rica. Hoy hablábamos sobre la tarifa eléctrica, sobre este anuncio que hacía el ICE. Ya conversamos también con los personeros del ICE que nos explicaban que es un aumento normal que se hace todos los años y que finalmente no va a tener ningún impacto en el bolsillo de los costarricenses. Tenemos en la línea telefónica a Daniel Solís, él es asesor de Cadexco en temas financieros, para comentarnos justamente
sobre el impacto que tiene cada aumento en la tarifa eléctrica para el sector financiero. ¿Y la tarifa eléctrica cómo está? Sí, la tarifa eléctrica como está, que aún así es bastante elevada, y no solo en el sector financiero, también en las casas de cada uno, Randall, es bastante alta, ¿no? Sí, pero para los exportadores los hace menos competitivos. Claro. Mejor que nos cuente don Daniel. Don Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, don Randall. Gracias, don Daniel, por acompañarnos. Cuéntenos cómo impacta al sector exportador. Hemos tenido que ir variando conforme aclaramos algunos mitos. No hay aumento en electricidad, según dichosamente aclarado el ICE ya esta tarde, pero aún sin aumento las tarifas siguen siendo altas. ¿Cuánto le resta competitividad a ustedes en el sector exportador? Bueno, claro que sí. En realidad mi función, don Randall, en la Cámara es más de asesor en cuestiones de energía. Sin embargo, sí, financieramente se ve afectado el sector bastante. Recordemos que la competitividad no solo del sector exportador, sino en términos generales de la industria nacional está siendo afectada por varios costos altos que se han venido generando. Uno de estos precisamente es el de la electricidad y los combustibles. El costo de la energía, si bien es cierto, ellos están ahí todavía un poco en que no hay aumento, en que es lo normal, etcétera, sí nos afecta. Por ejemplo, para una industria que pague 10 millones o para una empresa que exporta y que paga 10 millones de colones mensuales por un recibo eléctrico, un 15%, por ejemplo, que sea el aumento que ellos mencionan que es normal, son 1.300.000, eso ya significa por mes, ¿verdad? Eso es bastante. Entonces, definitivamente la competitividad del sector exportador está siendo afectada y golpeada por el incremento. Recordemos que el incremento no es solo el del año entrante, ya se vienen acumulando varios incrementos en los últimos meses y años, y esto nos ha afectado. El año pasado fue más de un 15%, no tengo el dato exacto, pero pudo haber andado por un 30% de aumento. Don Daniel, en este sentido, ¿por cuál? Hay varios modelos, digamos, que se han ido recomendando. Don Otto Guevara, digamos, tiene una idea muy clara según su ideología de qué hacer. Siendo usted asesor en temas de energía, ¿cuál debería ser la salida que ustedes le ven a todo este tema? Bueno, nosotros en este momento estamos recogiendo información, don Randall, para trabajar con la Mesa Nacional de Diálogo, que nos pidieron participar, y ahí vamos a estar representando a la Cámara. Estamos recopilando información para ver al final de cuentas cuál podría ser una propuesta que hagamos. Sin embargo, no se va a alejar mucho de lo que ya se menciona, como la introducción de algunos sustitutos del petróleo para generar, como por ejemplo gas natural, etcétera. O sea, hay varias propuestas, utilización de más energía eólica, etcétera. Estamos precisamente trabajando en la propuesta final que vamos a llevar a la Mesa Nacional de Diálogo. Don Daniel, buenas tardes. Isel Martínez. Buenas tardes. De todas las propuestas que hay en este momento, bueno, ahora don Otto nos está hablando de algunas propuestas que él tenía para disminuir el consumo eléctrico o la tarifa eléctrica. ¿Cuáles son las que ustedes ven más viables o que se ajustan más al sector? ¿Para disminuir el consumo o para disminuir las tarifas? Para disminuir las tarifas. Bueno, eso depende, como le decía, de muchos factores que tenemos que investigar y que tenemos que sentarnos a trabajar con el resto de los representantes del sector. Ahí tiene que presentarse un poco la flexibilidad del ICE y otras instituciones que nos puedan ayudar, pero igual nosotros tenemos que trabajar para sustituir la dependencia del consumo de petróleo para generar electricidad. Ya también tenemos, o el ICE ha planteado algunas opciones con respecto a la problemática que se genera con la energía proveniente de las plantas hidroeléctricas, y por lo tanto esta pareciera que ya no es la solución, trabajar solo con energía proveniente de plantas hidroeléctricas, pero nos está afectando el hecho de que tengamos que importar combustible, importar energía inclusive de la región,
para poder satisfacer la demanda en este momento. Entonces creemos que tienen que haber alguna sustitución y de hecho ya en otros países como Nicaragua se está generando una búsqueda más detallada de alternativas como la del petróleo en el mismo Nicaragua y el gas natural. Entonces tenemos que abrir un poco la mente y pensar un poco en esas alternativas. Don Daniel, muchas gracias por darnos su punto de vista en este tema tan importante. Son las 3:25, terminamos ya Matices, la liga va ganando, va ganando a Pérez, le da 1-0. Buenas noticias. Bien por los liguistas. Buenas noticias para nosotros, ¿verdad? Para los Felicidades. Cartago liguistas, porque Isel es Cartaga sapricista. Cartaga antiliguista. Nosotros somos cartagoliguistas, usted y yo. Sí. Y bueno, en la redacción hay bastantes liguistas también. Sí. Cristian es liguista. Ay, morado. sapricista también con Isel. Bueno, yo soy Cartaga. Bueno, compañeros, nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Y hay muchas informaciones, estén atentos al noticiero porque viene lo del CONAVI, el cierre, del CONAVI. Viene la aclaración del ICE, viene una conferencia de prensa en 15 minutos en la Corte Suprema de Justicia sobre las implicaciones al recorte de su presupuesto. 3:26, señor. Vienen también los diputados del PAC y Frente Amplio en una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, van a criticar la reelección del fiscal general Jorge Chavarría. ¿Alguien no entendió lo de la intromisión de poderes? Sí, pero ¿por qué les toca a ellos eso? Bueno, en el salón de expresidentes ya veremos a ver qué dice. ¿El PAC y el Frente Amplio? PAC y Frente Amplio. Del PAC es el diputado Franklin Corella. Sí. Sí, el Frente Amplio. También anda Jorge Arguedas por ese... Si eso no es intromisión de poderes. Eso es lo que usted decía la vez pasada. Sí. Ahora hay que preguntarle a algún especialista a ver si estamos o no equivocados, si es una intromisión de poderes o no. Bueno, es una designación meramente del Poder Judicial. Así es. 3:27, feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.